Buenas tardes, Juan Cristóbal. Coméntame, dime tu nombre nuevamente y de qué partido eres. Bueno, mi nombre es Juan Cristóbal Lloret, soy asambleísta por la provincia de La Suay, represento a la bancada de la Revolución Ciudadana. Estamos en un momento de constitución de nuestro movimiento, que es el Acuerdo Nacional. Hablemos de los casos de corrupción que se han venido dando. ¿Consideras que se ha instalado un estado de corrupción o no? ¿Qué Mira, opinas? yo creo que se ha instaurado un estado de opinión en el cual los medios ejercen fuertemente y políticamente su incidencia sobre las grandes masas, sobre la población, sobre los ciudadanos. Fíjate tú, hay muchos de los casos que se han hecho públicos, que ya se los sentencia prácticamente en los medios de comunicación y luego se llevan adelante los procesos judiciales en las cortes, pero ya los medios ya sacan en sus titulares cuál va a ser la posible sentencia. ¿Qué es lo que ocurre últimamente en el país? Muchos de estos casos que se plantean como plataformas políticas para poder desviar la atención en algunas ocasiones de temas que son mucho más relevantes dentro de la vida política del país. Y en otros casos se convierten en plataformas políticas para visibilizar a alguien o a algo más. Muchos de los temas que se han denunciado no han pasado de esas denuncias. Por ejemplo, te pongo algunos temas que yo recuerdo. ¿Te acuerdas de la cámara oculta que manejaba los temas desde Europa? Te pregunto, ¿qué pasó con ese tema? ¿Se judicializó? Sí, sí se judicializó. Y la Fiscalía dijo que no había tales elementos como para decir que una cámara oculta se manejaba desde otro país, desde otro lado del mundo. ¿Te acuerdas de la refinería que iba o estaba a punto de explotar? Ese fue uno de los titulares de prensa del año anterior. Hace un año, un poco menos de un año, se planteó que la refinería de Esmeraldas estaba a punto de explotar. Resulta que la refinería de Esmeraldas ha pasado un año y sigue trabajando. Y así te pongo algunos casos por el ejemplo. Por supuesto que han habido temas de corrupción y esos nosotros jamás vamos a solapar a nadie. Creo que algunos han abusado de los cargos que estuvieron dados o puestos en su momento determinado y por supuesto nos han engañado a todos los ecuatorianos y eso nosotros no lo vamos a permitir tampoco y serán las instancias judiciales quienes tengan que actuar. Pero te quiero decir que la gran mayoría de los casos son casos que se lo proyecta desde el punto de vista mediático, pero en la práctica no pasan en el ámbito judicial. Ya. Y en cuanto al Consejo de Participación Transitorio, ¿consideras que se ha actuado acorde a lo propuesto en la consulta popular? Mira, yo creo que hay que hacer un análisis antes de la consulta popular, porque si tú recuerdas qué es lo que se nos planteaba en su momento, se planteó la posibilidad de ir a una consulta y que se pueda renovar ese el Consejo de Participación Ciudadana Sí. por uno transitorio, pero había que cumplir con lo que establece la Constitución. La Constitución dice, en el artículo 438, que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos. Literal 2, convocatorias a consultas populares de carácter nacional. Esto dice la Constitución. Nunca hubo el dictamen de la Corte Constitucional, porque si hubiera habido ese dictamen de la Corte Constitucional, seguramente habría modulado muchas de las preguntas de la consulta. Pero bueno, eso es antes de la consulta. El pueblo ecuatoriano se pronunció, reconocemos ese pronunciamiento del soberano del pueblo ecuatoriano, pero ese pronunciamiento del soberano y del pueblo ecuatoriano tiene que estar circunscripto a lo que se estableció en la consulta, y eso estaba en los anexos, no puede ir más allá. Yo he escuchado asombrosamente, pero asombrosamente eso en un estudiante de Derecho de primer año, Sí. Declaraciones del presidente del Consejo Transitorio que dice que las resoluciones del Consejo Transitorio de Participación están o podrían estar inclusive sobre la Constitución. Sobre la Constitución, eso a mí me llamó la atención sobremanera. Un estudiante de primer año de Derecho sabe que eso no es así y en ningún país del mundo se puede aceptar una declaración de esas. ¿Y los casos que han resuelto, que consideras que han sido de acuerdo a las atribuciones que ellos tienen? Mira, las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Transitorio son dos, básicamente. Dos. La primera es la que les dio el mandato popular, que está en los anexos. Evaluar a todas las autoridades que fueron designadas
por el Consejo de Participación anterior. Sí. Ahí ya se han excedido, porque hay algunas autoridades que no fueron designadas por el Consejo anterior, pero ya fueron sancionadas, ya fueron censuradas. O sea, se están extralimitando de la competencia que les dio el pueblo ecuatoriano. Y segundo, la segunda atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ver con lo que está establecido en la ley de participación, porque ellos asumieron una función en la cual reemplazaron a los que cesaron en sus funciones y por lo tanto tienen esas atribuciones, no más. Tienen las atribuciones que están en la Ley de Participación Ciudadana, en la Constitución, y las que les dio el mandato del pueblo ecuatoriano a través de las urnas. Nada más de eso. O sea, que se puede decir que se están tomando atribuciones que no les competen, ¿o no? En muchos de los casos sí. En muchos de los casos sí. Fíjate, el primer evaluado fue el ex superintendente de comunicación, que luego fue censurado por la Asamblea Nacional. Pero hicieron una evaluación antes ni siquiera de establecer cuál es el procedimiento de evaluación, cuáles eran los requisitos, cuáles eran los reglamentos. Simplemente acudió un día al pleno del Consejo de Participación Ciudadana, no les gustó seguramente lo que dijo, e inmediatamente lo cesaron en funciones. O sea, ¿dónde está el derecho a la defensa que está establecido en la Constitución? ¿Cuáles eran los parámetros de evaluación? ¿Qué se evaluó? El reglamento salió después. Y no te olvides que en el mandato del pueblo ecuatoriano, de las elecciones sobre la consulta, dice que se evaluará a los funcionarios. ¿Qué evaluación hubo, por ejemplo, Ochoa? Ninguna. Fue el criterio de las personas que constituyen este consejo transitorio y inmediatamente lo cesaron en funciones. Eso es burdo, eso es inconstitucional. No se da el derecho a la defensa que está consagrado dentro del debido proceso. Es decir, son temas que violan la Constitución y las leyes de la República. Se creen que son o que están sobre la Constitución, eso lo dice el propio presidente del Consejo Transitorio, lo cual es un absurdo y un absurdo jurídico tamaño que no lo he escuchado nunca en mis pocos años que llevo en la política. ¿Consideras que se debería investigar alguna institución que falte o algún funcionario? Mira, yo creo que hay que seguir los debidos procesos y los procedimientos que están establecidos en la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que está pasando últimamente en el país? Se seleccionan un grupo de personas que van a ser evaluados, ya mediáticamente hay un linchamiento mediático y luego, por supuesto, por la presión comunicacional, por la presión política, no les queda más al Consejo Transitorio que censurarlo, tenga o no tenga la razón. Eso es lo que está sucediendo últimamente en el país. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? Yo quiero darte un mensaje que me parece que es muy grave. Se está afectando a la seguridad jurídica del país, de la nación, con todo lo que está pasando. Te pongo algunos ejemplos. En estos últimos meses tenemos una vicepresidenta del Ecuador que fue electa por 80 votos de la Asamblea Nacional, no por la gran mayoría de ecuatorianos. La gran mayoría de ecuatorianos eligió un binomio, Moreno-Glass. Tienes una presidenta de la Asamblea Nacional, la presidenta actual de la Asamblea Nacional, fue electa inconstitucionalmente. La Constitución dice de manera muy clara que quien tiene que suplir por ausencia temporal o definitiva de la presidencia de la Asamblea es la primera vicepresidenta o vicepresidente. Debía suceder en el cargo Viviana Bonilla, pero no, rompieron la Constitución y eligieron a Elizabeth Cabezas. Tienes un fiscal que no ha sido debidamente posesionado por la Asamblea Nacional y fue puesto a dedo por ese Consejo Transitorio porque quien debía suceder era el mejor puntuado, el mejor calificado. ¿De cuál? Del último concurso, no del concurso que les dé la gana. Tienes un contralor que no sabemos si es contralor. ¿Por qué? Porque no ha presentado su acción de personal, por ejemplo. Ustedes recordarán un video en el cual él rompe unos papeles. Sí. Seguramente es su acción de personal, porque él ya estaba destituido de contralor subrogante. Pero aquí todo el mundo mira hacia el cielo, mira hacia otro lado y nadie dice nada. Te estoy hablando de las principales funciones del Estado. Te estoy hablando de la vicepresidencia de la República, te estoy hablando de la presidencia de la Asamblea Nacional, te estoy hablando de la Contraloría, te estoy hablando de la Fiscalía. O sea, son instancias que han sido afectadas a su institucionalidad y eso es muy grave para el país. Entonces, ¿se podría decir que está politizado estas personas o no? Mira, yo creo que no solo existe un control
desde el poder del Ejecutivo, sino sobre todo yo creo que se está afectando a la institucionalidad del Estado, del país, pero sobre todo a la seguridad jurídica. Un país que no tiene seguridad jurídica, y cuando hablo de seguridad jurídica es el absoluto respeto a la Constitución, a las leyes de la República, es muy grave que puedas, por ejemplo, atraer inversiones como se lo está planteando hoy en la Asamblea Nacional en una propuesta de ley que creo que no cumple con ese objetivo. Cuando no tiene seguridad jurídica, ¿quién va a querer invertir en un país en el cual no se garantice el cumplimiento de las leyes de la Constitución? Nadie. Entonces, por lo tanto, estás generando un precedente nefasto en el país para los próximos años. De pronto ahora no lo vamos a ver, pero en los próximos meses y en los próximos años sí lo vamos a sentir ya en el bolsillo de los ecuatorianos. Y en cuanto al anterior Consejo de Participación, entonces, ¿se debió eliminar o no? Mira, yo creo que el anterior Consejo de Participación le faltó cumplir con algunas cosas. Yo, por supuesto, no lo defiendo, salvo honrosas excepciones, pero, por ejemplo, no llevaron adelante algunos concursos que debían haber llevado adelante. Algunos concursos como el superintendente de control de poder de mercado, que al final está encargado, y otros concursos que no llevaron adelante. Yo creo que el anterior Consejo de Participación Ciudadana institucionalizó la participación y no la llevó adelante de una manera mucho más proactiva, con evidente participación de la ciudadanía. Yo creo que le faltó mucho trabajo en el ámbito, sobre todo de la participación y también en el ámbito del control. Yo no voy a defender al anterior Consejo de Participación Ciudadana, salvo honrosas excepciones, pero yo no creo que la solución es la que le están dando al país, porque tienes ahí a un grupo de todopoderosos que el día de mañana, en función de su estado de ánimo, pueden censurar o no a un ciudadano, apoyados por el linchamiento mediático de los grandes medios de comunicación, y eso me parece que es un precedente nefasto en el país. Se está rompiendo la Constitución de Montecristi, ya se lo ha roto en algunas ocasiones. Con el mismo Consejo de Participación Ciudadana no hubo un dictamen de la Corte Constitucional para llegar a esa consulta popular, y con todos los casos que te estoy planteando, los ejemplos que te estoy poniendo, se ha roto la Constitución y las leyes de la República. Ya. No y sé por si ejemplo, un mensaje para la ciudadanía porque en estos últimos tiempos, estos últimos meses se ha perdido totalmente la confianza en su partido. Mira, claro, cuando hay un poder mediático que es el que blinda lo que está pasando en el país realmente, lo que está pasando en el país, claro, lo que el ciudadano consume diariamente es lo que mira en televisión. Y cuando lo que se pasa en televisión no necesariamente es lo que corresponde a la verdad o lo que se quiere informar con objetividad, yo creo que ahí el ciudadano, por supuesto, que ya va tomando o formándose un criterio, pero no necesariamente ese criterio obedece a la realidad de los hechos. Es por eso que la ciudadanía tiene que revisar no solo lo que emana de los diferentes medios de comunicación, de las grandes cadenas de comunicación, sino sobre todo de poderse informar, de leer un poco más la Constitución, las leyes de la República, cuando se presenta algún tema en particular, investigar un poco más antes de tener un criterio, porque seguramente la información que viene o proviene de algunos grandes poderes mediáticos no necesariamente es la más objetiva. Y a raíz de eso poder tener algunas conclusiones que son individuales de cada ser humano. No podemos influenciar en la conclusión que pueda sacar, pero sí revisar, sí investigar, porque solo a través de la información objetiva, veraz, oportuna, contrastada, podemos tener un criterio objetivo de lo que está pasando en el país. Todo lo que está pasando en el país, todas las semanas, fíjate, tú que eres un estudiante de comunicación, Sí. todas las semanas te están planteando un tema. Esta semana fue el tema Balda y la vinculación de Rafael Correa. ¿Qué es lo que está detrás? Es una cortina de humo para que el pueblo ecuatoriano no reaccione sobre lo que realmente es importante. ¿Qué es lo importante? El manejo económico, por ejemplo. ¿Te acuerdas que nos ofrecieron 325.000 nuevas casas? ¿Sabes cuántas casas se han construido? Apenas 20.000. ¿Y cuál era el eje central del plan Toda una Vida? Era construir casas para que a través de esa construcción de casas se reactive toda la economía nacional. En mi provincia, en la provincia de La Suay, ¿sabes cuántas casas se han construido en lo que va del gobierno? Ninguna, cero.
Es un año que ha pasado y se han construido 0 casas. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de toda ese aparataje mediático y la agenda que te ponen toda la semana? Toda la semana te ponen un tema. Fíjate, la próxima semana será otro tema. Pero lo que está de fondo es, y cuál es el talón de Aquiles del gobierno nacional, es que no demuestran ninguna gestión. Yo te pregunto, se ha continuado con la gran revolución que se comprometieron en hacer en el agro? ¿Se ha continuado con la gran construcción de carreteras? ¿Cuántos hospitales nuevos se han iniciado? ¿Cuántos centros educativos han arrancado? Ninguno. Todos los que se han inaugurado en este último año fueron los que dejó haciendo Rafael Correa y sobre todo inició la construcción. Entonces el tema de fondo y la cortina de humo que te ponen de manera mediática es para no develar lo que está de fondo. ¿Qué es lo que está de fondo? La ausencia de gestión. Hay 0 gestión del gobierno nacional y yo creo que ese es un talón de Aquiles que ya no lo pueden seguir sosteniendo, sobre todo desde el punto de vista económico. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Creo que te dije mucho de lo que... No era el tema... Pero sí está. No era el tema, era solo consejo de participación, pero ya se me fueron algunas cosas más. Muchas gracias. Ya. Listo, compas. Chicos, Ya, muchas gracias. ¿De qué? Sigue grabando. Sigue la lectura. A ver, ¿cómo hacemos, loco? Espérate más de paso. De lo de